facultades, sino la pertinencia de presentar, de exigir el informe técnico de verificación ad hoc. Bueno, en este tema no es que exactamente haya discrepancia o resoluciones contradictorias, sino que más bien quizás no sea un tema muy que tenga mucho eco con los vocales, sino que la discrepancia es reiterada entre la primera y la segunda instancia. Con relación al tema del informe técnico de verificación, estoy planteando dos problemas. El primero de ellos está relacionado al artículo 11 del reglamento de la ley 27157, que es un artículo muy taxativo y establece la necesidad de que se presente el informe ad hoc en determinados supuestos, que indica la norma. Y son estos supuestos taxativos. Yo me voy a centrar en aquellos que son recurrentes en primera instancia, y que son el tema de la altura del edificio cuando sobrepasa los 5 pisos y cuando tenemos centros y galerías comerciales que implican concentración masiva de público. ¿Cuál es el problema o la discrepancia entre la primera y la segunda instancia? Bueno, la primera instancia observa el título porque considera que en estos supuestos objetivos que acabo de mencionar sí se requiere el informe técnico ad hoc, aun cuando el verificador común manifieste que no es necesaria su presentación. El tribunal tiene otra postura y revoca en el 100% de los casos estas observaciones de los registradores basándose en este acuerdo del Pleno 69 que dice: en la regularización de fábrica al amparo de la ley 27157, el verificador reemplaza a la municipalidad en la verificación de la adecuación de la edificación a la normativa urbanística y edificatoria. En razón por la que no puede ser objeto de observaciones las discrepancias entre el informe y el certificado de parámetros. Bueno, si bien el certificado ya no es un requisito, sí queda o subyace de este acuerdo la primera idea, ¿no? Que es que el verificador reemplaza a la municipalidad y es a él a quien le corresponde determinar si se debe presentar o no el informe técnico de verificación ad hoc. Estas son las resoluciones que se han expedido con ocasión de estos dos casos objetivos que les estoy presentando, que es la altura máxima cuando sobrepasa los 5 pisos, y en el tema de las galerías comerciales. Tenemos, bueno, he sacado 3 resoluciones de Lima, pero las resoluciones son bastante reiteradas, ¿no? ¿Y cuáles son los fundamentos del tribunal? Básicamente que es responsabilidad del verificador todos los aspectos técnicos de la declaración de la regularización de edificaciones, ¿no? Y que por tanto corresponde a este determinar la pertinencia o no del informe ad hoc, ¿no? Si el verificador nos dice que no se requiere, pues, y si se requiere va a ser de su exclusiva responsabilidad y no de las instancias registrales. Y un tercer argumento del tribunal es que el verificador hace una constatación que no hacemos nosotros, que es constituirse en la edificación, es decir, hace una evaluación in situ, ¿no? Verificación que no hacemos los registradores y por lo tanto no nos corresponde determinar cuando se requiere el informe ad hoc. Los fundamentos de la primera instancia, ¿no?, que he podido encontrar son básicamente 3. El primer lugar es que no estamos cuestionando un aspecto técnico del informe, sino la omisión de la presentación de un requisito que está establecido taxativamente por la norma. Es decir, estamos aplicando nuestra calificación contenida en el artículo 32, literal D del Reglamento General, que establece que nos corresponde comprobar que los documentos que conforman el título se ajustan a las disposiciones legales. En esto quiero hacer hincapié en que realmente no estamos calificando un aspecto técnico. Un aspecto técnico, por ejemplo, podría ser el que yo le digo al verificador: esto me debes consignar como carga, por ejemplo, porque yo aprecio de tu expediente que está sobrepasando, que no se ha respetado, por ejemplo, el área libre mínima. Pero este no es el caso. Estamos en un caso evidente, donde, por ejemplo, y es muy constante que nos presenten regularizaciones de edificios de 10 pisos, la norma es clara, dice que se necesita informe de verificación más de 5 pisos, y el verificador nos dice que no se necesita, ¿no? Entonces, no es específicamente un aspecto técnico que nosotros estamos verificando, sino que simplemente estamos aplicando el artículo 32D, que dice que hay que comprobar que los documentos que hayan presentado se ajusten a las disposiciones vigentes. El segundo fundamento está vinculado directamente con el acuerdo del tribunal. El tribunal hace una ficción en este acuerdo y dice, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, ¿no?, en el sentido de que el verificador reemplaza a la municipalidad. Bueno, eso es cierto y por eso es que yo no estoy cuestionando acá
el acuerdo en el sentido de que no debemos calificar aspectos técnicos, porque con relación a eso sí estoy de acuerdo y creo que la mayoría de las instancias lo aplican, sobre todo también porque el reglamento de predios lo dice, ¿no? Hay un artículo expreso que dice que no nos corresponde calificar aspectos técnicos. Sin embargo, esto no nos va a permitir equiparar completamente al verificador con la municipalidad, porque simplemente en el caso de la municipalidad nosotros estamos frente a un acto administrativo, en el cual nosotros no podemos calificar el fondo de su decisión, ¿no? Esta es una diferencia bastante clara entre ambos personajes, ¿no? El verificador y el funcionario administrativo. Y finalmente hay una diferencia entre determinar, por ejemplo, si hay una carga técnica o determinar que sí nos deben presentar el informe ad hoc, que si bien es cierto, el verificador hace una labor inmediata, directa, porque se constituye en la edificación, labor que no hacemos nosotros los registradores ni el tribunal, porque nosotros calificamos documentos, es una calificación inmediata. Sin embargo, en este extremo de la clase de calificación que hacemos, no está comprendida la presentación del informe técnico de verificación. Para yo determinar que se requiere un informe técnico ad hoc, no necesito constituirme en el predio, no necesito hacer una labor inmediata, directa, no necesito un conocimiento especializado. Entonces, bueno, este sería el tercer argumento, ¿no? El segundo tema con relación al informe técnico de verificación ad hoc ha surgido con ocasión de las modificaciones de la Ley 30830, la primera disposición complementaria que ha introducido causales de improcedencia a la regularización. El reglamento de predios en el artículo 79 ha desarrollado algunos artículos del reglamento de la Ley 27157, y ha establecido que cuando el verificador común no trae los informes técnicos de verificación ad hoc, sino solamente las constancias de haberlo solicitado ante las entidades rectoras, el registrador debe anotar como carga en la partida del inmueble que se encuentra pendiente la emisión de este informe. Y esto lo tenemos en el artículo 79 del reglamento de predios, que desarrolla el artículo 10 del reglamento de la Ley 27157. ¿no? Cuando se encuentre pendiente la emisión del informe, se extenderá en el rubro de cargas y gravámenes una anotación. ¿Qué nos dice la Ley 30830? Nos dice que no puede aplicarse el procedimiento de regularización en varios supuestos, y aquí el que se vincula con el caso que yo estoy trayendo a esta exposición, que es el de altura máxima y concentración masiva, es que no procede cuando se contravienen elementos básicos de seguridad que ponga en riesgo la vida humana. Con relación a este tema, me parece que todavía no se han apelado. Yo sí he tenido varios títulos que finalmente se han ido a la tacha. No hay resoluciones del tribunal, o por lo menos yo no las he encontrado. Pero sí en un taller de precedentes con una de las vocales del tribunal, manifestó, y puede ser que sea una opinión generalizada de los vocales, que nosotros deberíamos seguir anotando esta carga en la partida del inmueble, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición de la primera instancia? Es que muchos de nosotros ya no estamos admitiendo anotar como carga estas circunstancias que se encuentra pendiente la emisión del informe, y exigimos al verificador que nos presente el informe. Eso es en los casos en que el verificador nos trae los cargos. No estoy en el primer supuesto donde el verificador me dice no se requiere informe. Acá estoy en un supuesto donde el verificador reconoce que se requiere y me presenta los cargos del que los ha solicitado los informes ante las entidades rectoras. Entonces los registradores le decimos que ya no procede que nos traiga los cargos y que tiene que presentar el mismo informe acompañado de la declaración jurada del verificador ad hoc que diga que no, la regularización no se encuentra dentro de las causales de improcedencia. ¿Cuáles son los fundamentos para denegar y solicitar de que nos presenten los propios informes? Bueno, el primero es que simplemente es una causal de improcedencia, y las causales de improcedencia deben verse antes y no después, porque posiblemente podríamos encontrarnos en una causal de tacha prevista en el artículo 42A del reglamento, que dice que el registrador tachará el título cuando adolece de defecto insubsanable que afecta la validez del contenido. El segundo problema que yo puedo advertir es: ¿qué pasa si yo anoto y luego dentro de los 60 días la entidad rectora envía su informe y nos dice que sí se encuentra dentro de una causal de improcedencia? ¿Qué yo haría con mi asiento si este se encuentra legitimado por el 2013 del Código Civil? Porque si nosotros vamos a tomar una postura
tenemos que tomar una postura pensando en este supuesto, ¿no? ¿Qué pasaría si el informe tiene alguna causal de improcedencia? Y el tercer argumento es que si bien no ha habido una derogación expresa del reglamento de la ley 27157, es porque las derogaciones también pueden ser tácitas, y eso está contemplado en el artículo 1 del Código Civil, y en este caso sería porque existe incompatibilidad entre la nueva ley con la anterior. Bueno, esos son todos los argumentos y he concluido con mi posición. Gobierno del Perú. El Perú primero.